situación en donde Nazón García está siendo acusado allá en Estados Unidos de presunto tráfico de personas, así como también de pornografía. Aquí en México fue, vamos a decirlo, pues hasta reconocido, homenajeado en Bellas Artes, y allá en Estados Unidos está siendo investigado Helio Masferrer. ¿De qué se trata? Te saludo con gusto, especialista en temas de religión, mucho sin hablar contigo. ¿De qué es la Luz del Mundo? Buenos días. Bueno, la Luz del Mundo es una iglesia que se funda en el 1929 aproximadamente y se consolida en 1932, etcétera. Y lo funda un soldado, un militar que trabajaba en el equipo de García Barragán, que luego fue gobernador de Jalisco, entonces, de Marcelino García Barragán. Entonces hubo siempre una asociación con el poder político. Simultáneamente es una iglesia que hace énfasis en la personalidad del fundador, o sea, es como una dinastía familiar, porque lo funda Eusebio, luego que él se llama Aarón, y después le sigue su hijo, o uno de sus hijos, Samuel, y después ahora Nazón, el nieto. Entonces, esto hay una serie de peculiaridades que, por ejemplo, celebran más el cumpleaños de los fundadores que la Navidad, etcétera, una serie de peculiaridades del culto, digamos, a la persona de los líderes. Esto hace que en general la inmensa mayoría de las iglesias cristianas no los reconozcan como parte ecuménica, digamos, de las iglesias cristianas. Ese es y esta énfasis casi en una suerte de divinidad del fundador. Esto lleva a que cualquier señalamiento que se haga a los fundadores o a los líderes actuales es algo que afecta notablemente la estructura de la organización. O sea, no es en el catolicismo si toman en falta a un sacerdote o un obispo, etcétera, pues simplemente lo quitan, pero en este caso una acusación de carácter personal como la que están haciendo en California va directamente a la médula de la estructura doctrinaria de la institución. Este es el detalle, ¿no? Y de ahí el homenaje que les interesaba, y lo hicieron, hacer en Bellas Artes, porque está centrado en, precisamente, enaltecer al líder, ¿no? Y de alguna manera la intención era decir que el líder no solo era reconocido al interior de la iglesia, sino por el poder público, los poderes políticos, y en un lugar con un alto simbolismo como el Palacio de Bellas Artes, ¿no es cierto? Pero ¿por qué se acerca? Él también tiene esa cercanía por el poder. Es decir, ¿quién lo promovió para hacer ese homenaje, por ejemplo? Él mismo los busca, lo buscan los Sí, por mismos. supuesto. El senador que hace la gestión, el senador Zamora, que entiendo que es senador por Jalisco, es de la Luz del Mundo. O sea, él utiliza papelería del Senado y su posición de senador, de alguna manera, como para presionar sobre Bellas Artes, sobre el INBA, para que le den el salón. Entonces, debemos entender que, y además, por ejemplo, el Universal mostró dos placas que le dieron, firmada por los diputados federales del estado de Jalisco y otra por diputados federales en general, que la mayoría eran de distintos partidos políticos. O sea, siempre la Luz del Mundo ha tenido un lobby político muy intenso, muy hábil, y tiene varios diputados
federales, locales, etcétera, y este senador, que él dice que está en el Senado no tanto por la voluntad popular, sino por obra y gracia de Nazón, ¿no? Del líder de la iglesia. O sea, ahí hay una... eso es lo que debemos entender, que es una iglesia que tiene una alta preocupación y también un nivel alto de confrontación con la iglesia católica. Por ejemplo, ellos en el Cerro del Cubilete, que es un lugar icónico para los católicos mexicanos, ellos compraron e hicieron una iglesia que está abajo del cerro, ¿no? Compraron un terreno, hicieron una iglesia y de alguna manera como para decir, aquí estamos, ¿no? O sea, y el templo que construyeron en Guadalajara es más alto que la Catedral de Guadalajara y de alguna manera el cardenal Sandoval Íñiguez quería hacer el monumento a los mártires cristeros que fuera más alto que el edificio de la Luz del Mundo. No sé si me explico, ¿no? O sea, siempre ha habido una confrontación que el resto de los cristianos, evangélicos, etcétera, siempre han eludido. No sé si me explico. Sí, todo sí. Esto le da una relevancia y un activismo muy peculiar a esta iglesia. Sí tiene esa presencia en 58 países, cuenta con más de 15,000 templos. Bueno, hay muchas iglesias que tienen presencia en 48 países, o sea, habría que ver cuánta gente tiene en cada país. A veces hay presencias que son testimoniales, ¿no es cierto? Eso es, de alguna manera toman el señalamiento de Pablo, ¿no? De ir y predicar el evangelio entre todas las naciones. Entonces, hay muchas iglesias, no solo la Luz del Mundo, que tratan de tener trabajo misionero en distintas partes, ¿no? Y ahora está muy de moda tener trabajo misionero en países musulmanes. Es un fenómeno ahora que es así. No voy a opinar sobre las cifras de la membresía, etcétera, porque eso es algo muy controvertido, etcétera. Hay distintas opiniones y no creo que sea el tema. Claro. ¿Qué es la base de ellos, por ejemplo, doctor Helios Masferrer, de su creencia? Bueno, son de una base cristiana, pero dentro del cristianismo hay una variante que está vinculado a la discusión de los arrianos, una de las primeras herejías cristianas, que hace énfasis en una división entre el Dios Padre y el Dios Hijo, ¿no? O sea, Jesucristo. Y entonces, de alguna manera, más o menos Jesucristo sería un hombre a quien Dios Padre le da la naturaleza divina. Y luego esa naturaleza divina podría ser transmitido a terceras personas, ¿no? En ese caso, el grupo considera que tanto Aarón como Eusebio, como Samuel, como ahora Nazón, tienen una naturaleza divina. En el comunicado que saca la Luz del Mundo, explicando este conflicto, dice, no hacemos nada contra la divinidad de la persona, ¿no? Si lees el documento con cuidado. Entonces, de alguna manera, este concepto de que puede haber personas con divinidad no es exclusivo de la Luz del Mundo. Hay varias iglesias que consideran que se puede llegar a ser divinidad estando vivo un ser humano, ¿no? Y otras variantes del cristianismo o del judaísmo dicen que no es así, ¿no? O sea, polvo eres y polvo serás, ¿no? O sea, los seres humanos, en todo caso el alma es lo que llega a la divinidad. Desde este es un punto de vista, podríamos decir sintéticamente, estoy tratando de explicar cuál es la diferencia. Entonces, en ese sentido, se puede enaltecer el papel del apóstol de Dios, que sería el líder, que tendría una naturaleza divina. Esa naturaleza divina es precisamente lo que hace que, en definitiva, puedan suceder cosas, llamémosle extraordinarias, que es precisamente lo que se lo acusa a Nazón. Uh-huh. ¿Y cómo ve qué tan verídico puede ser esto? ¿Qué información alcanza a ver o tiene usted? Porque Bueno, digamos, podemos decir que
hubo acusaciones similares en su momento contra Aarón y contra Samuel, el papá, ¿no? Y el abuelo, que nunca se pudieron comprobar. No necesariamente que no lo hayan podido comprobar no quiere decir que no hayan existido, pueden haber existido, y el sistema jurídico mexicano en general protege al presunto inculpado y no tanto a la víctima, ¿no? En este tipo de delitos. Entonces, ahora, el problema que tiene la Iglesia es que la acusación la hacen en California, y los Estados Unidos, y el Estado de California particularmente, tiene una legislación que hace énfasis en la víctima y no en la presunción de inocencia del victimario, ¿sí? Entonces, ahí hay, podríamos decir, testimonios de las personas que se consideran afectadas, que se le da una validez muy distinta a lo que en el derecho mexicano se da a la víctima. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, evidentemente... Allá las llevan las de perder, por lo que me dices, pues. Lleva la de perder, porque esas acusaciones similares contra el padre y el abuelo fueron aquí en México, dices. Sí. El fiscal de California, partiendo de esas premisas jurídicas, con la mano en la cintura, dice: aquí tengo estos testimonios, hice mi indagación, las personas que se consideran víctimas pasaron por ciertos tipos de peritajes hechos por expertos, me dicen que sí, y me voy sobre el personaje, sea quien sea. ¿Sí me explico? Ahora, es como lo que hay que diferenciar es entre los feligreses de la luz del mundo, que es gente que, con todo respeto, tiene su forma peculiar de expresar la religiosidad, con los liderazgos, porque el problema es que los liderazgos pueden tomar dinámicas muy distintas. En estos momentos hay otra corte que también involucra a mexicanos, ¿no es cierto? Está contra la secta NXIVM, ¿no? En Nueva York, que justamente, por un lado, te dan cursos de autoayuda, que pues, la gente puede haberlo tomado y puede decir que estaba fascinado, pero este señor tenía una cúpula donde pasaban cosas muy peculiares, ¿sí? Y por eso se lo está acusando a Ranier, y hay algunos hijos de personajes importantes de México que están señalados, ¿no? Y entonces, en el caso de la luz, pareciera que es algo así. Una cosa es la feligresía y la imagen que el liderazgo le da a la feligresía, y otra cosa es lo que sucede en la cúpula, ¿no? Entonces quiere decir que sí se va a complicar este caso, por lo que me dices. La tiene muy difícil. La tiene muy difícil. Tiene muy difícil, y por eso el fiscal fija $25 millones de fianza. Y además, en definitiva, hay que entender que el fiscal en Estados Unidos es un cargo definido por elección popular, ¿no? O sea, que ese señor no le responde al gobernador ni a los políticos en turno, ¿no? Sino que él tiene que ver cómo renueva su mandato en un proceso popular. Es lo que es un sistema jurídico, el common law, el de Estados Unidos, Inglaterra y Australia, etcétera, que es muy distinto al que tenemos nosotros. Muy bien, pues se pone complicado por allá, como dices. Aquí en México no pudo proceder, hasta le hicieron un homenaje, por lo que vemos. ¿Algo más que desees agregar, Elio, que no te haya preguntado? Yo creo que es muy interesante este caso, porque nos remite a otro problema, y es cómo la sociedad defiende los derechos de los feligreses frente a los liderazgos religiosos, porque el concepto de violación de derechos humanos en México es el abuso de un funcionario público sobre una persona. Pero si no hay el abuso de un funcionario público sobre una persona, no hay abuso de derechos humanos. No sé si me explico. Entonces, esta definición que tenemos de derechos y de violación de derechos tendría que hacerse más amplio a organizaciones que aparecen como de bien público, ¿no? Como puede ser una asociación religiosa que tiene una serie de facilidades,
sobre su propia feligresía, en que el otro problema es que muchas veces hay tal enaltecimiento del liderazgo en el grupo que sea, que se le perdonan un montón de cosas al líder que son delitos. Y no se protegen los derechos de los niños, ¿no? Porque los adultos están en otra dinámica y entonces resulta que dicen, los padres tienen que educar a los hijos. Sí, claro, pero ¿y si los padres aceptan que violen a sus hijos? Entonces, ¿qué onda, no? ¿Cómo se garantizan los derechos de los niños? Así es, Elio. Te agradezco mucho, Elio, como siempre. Estamos en contacto. Abrazo. Igualmente, un abrazo. Les recuerdo, suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente. Usted, como si fuera a ver una película en Netflix, nos ve de 6:30 a 9 horas Hermosillo, o serían las de 8:30 a 10, de 8:30 a 11 hora de la Ciudad de México. Usted nos puede ver o sintonizar nuestros videos a lo largo del día en el canal de YouTube de Proyecto Puente. Dele like a la página en Facebook. También estamos en Facebook. Usted nos puede ver en las transmisiones o en proyectopuente.com.mx. Volvemos.